Hola a todos los alumnos, soy Camila Álvarez y mi colega es Andrea Silva. Nosotras somos abogadas y juntas conformamos el equipo de AIS Tutorías, que es un proyecto diseñado para ayudarles en la preparación del examen de grado o reforzar ciertas áreas del derecho. Nosotras ofrecemos clases de derecho civil, de derecho procesal, derecho constitucional y nosotras poco a poco iremos integrando más materias según lo que ustedes nos vayan solicitando. Nosotros hoy día vamos a ver las normas comunes a todo procedimiento, vamos a ver juicio ordinario de mayor cuantía y medios de prueba. Bueno, vamos a partir con los plazos. El plazo es un espacio de tiempo que fija la ley, que fija una resolución judicial o el convenio de las partes con el fin de ejercer un derecho dentro del proceso. Además, el plazo se define también en el artículo 1494 del Código Civil. Existe una clasificación de los plazos, pero nosotros en esta clase vamos a ver los más importantes y generalmente los que son más preguntados. Primero está, atendiendo a su origen, está el plazo convencional, el plazo legal y el plazo judicial. El plazo convencional es aquel que es fijado por las partes y es la regla general. El plazo legal es aquel regulado por la ley y el plazo judicial es aquel que señala el juez, solamente en los casos que la ley lo permita. Ya esto es súper excepcional en los plazos judiciales, ya que solamente la ley va a señalar cuándo es el juez quien tiene que fijar un plazo. Luego está, atendiendo su momento de iniciación, tenemos el plazo individual y el plazo común. La regla general es que los plazos sean individuales, ya es decir, que corran para una de las partes de manera independiente de la otra. Es importante tener presente que la notificación de la demanda no siempre va a ser un plazo individual, porque si son varios demandados, ahí se va a convertir en un plazo común. Otro ejemplo de plazo individual es el término para interponer recursos. Este siempre va a ser individual porque va a correr separadamente para cada parte, pese a que exista pluralidad. El plazo común es aquel que corre para ambas partes desde la última notificación. Y un ejemplo de esto es el término probatorio o el término de emplazamiento cuando existe pluralidad de demandados. Otra clasificación es atendiendo al momento en que expira el plazo, y aquí está el plazo fatal y el plazo no fatal. El plazo fatal es aquel que por su vencimiento hace precluir el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, el plazo para oponer excepciones dilatorias o el plazo para contestar la demanda. Y más que nada, todos los plazos que están en el Código de Procedimiento Civil son plazos fatales, y esto lo señala el artículo 64 de este cuerpo legal. Y los plazos no fatales son aquellos que, a pesar de que llegue el vencimiento del plazo, no van a extinguir el ejercicio del derecho. Ya esto es mucho más flexible. Luego está la clasificación atendiendo a la extensión del término o del plazo. Y están los plazos prorrogables y los plazos improrrogables. Y bueno, los prorrogables son aquellos que permiten ser ampliados más allá del término señalado, y los improrrogables son los que no se permiten, no se permiten ser ampliados. Y como tip, aquí los plazos judiciales siempre van a ser prorrogables, ¿ya? Y los plazos legales que señalan los artículos o el código no son improrrogables, ¿ya? Este es un tip muy importante que tienen que aprenderse. Y bueno, ahora vamos a ver otras clasificaciones de plazo. Está el plazo continuo y el plazo discontinuo. El plazo continuo es aquel que transcurre sin interrupciones, sin suspenderse ni siquiera en días feriados o domingos. Ya es como un plazo corrido. Y por regla general, en el Código Civil, el plazo de días, el plazo siempre va a ser de días continuos, ya, o de días corridos, salvo que la misma norma del Código Civil señale que se van a tratar de días hábiles o de días útiles. Ya esto lo señala el artículo 50 del Código Civil. Y en el Código de Procedimiento Civil, los plazos van a ser discontinuos por regla general, ¿ya? Salvo que se trate de un plazo de meses o de años, porque ya en ese caso, si señala, por ejemplo, un plazo de meses o de años, ahí sí o sí va a ser un plazo que tiene que contar los feriados y los domingos igual. Pero, por ejemplo, si en el Código de Procedimiento habla
en el Código de Procedimiento Civil habla de un plazo de 5 días, se entiende que esos días son discontinuos, ¿ya? No se tienen que considerar ni los feriados ni los domingos al momento de contar ese plazo, siempre y cuando sean de días, ¿ya? Porque si son de meses o de años, ahí se tienen que contar los feriados y los domingos igual. Luego está el plazo determinado y el plazo indeterminado. El plazo determinado es aquel que nosotros conocemos con exactitud. Conocemos cuándo va a ocurrir este evento. Pero el indeterminado se refiere a situaciones en las que sabemos que algo va a suceder, pero no sabemos cuándo, ¿ya? Pero esto sigue siendo un hecho seguro, o sea, va a pasar algo, pero no sabemos cuándo. Y un ejemplo que siempre lo dicen es la muerte de una persona. Además, hubo un caso en el grado de la Universidad Andrés Bello donde hablaron de una cosecha que se iba a llevar a cabo en enero o en febrero. ¿Ya? Esto se va a considerar un plazo expreso, ya que se especifican fechas concretas. Incluso si se menciona un rango de fechas entre el lunes o el martes, aun cuando se trate de meses, si es un rango de fechas, también se va a considerar un plazo expreso, ¿ya? Pero si se hace referencia, por ejemplo, a un evento como una boda o como un bautizo, ahí ya esto se va a entender como un plazo tácito, ya que no se va a proporcionar ninguna fecha específica. Luego está el plazo expreso y está el plazo tácito. El plazo expreso se define como aquel que se establece de manera clara y directa, y el plazo tácito se refiere a aquellos casos que no se indican de forma explícita, pero que se infieren de la naturaleza de la convención o del contrato, como ocurre, por ejemplo, con el vestido de novia o del árbol de Navidad. Por ejemplo, supongamos que una novia arrienda un vestido para su boda y el contrato de arriendo no señala un plazo o una fecha de devolución, pero obviamente se entiende que el vestido debe ser devuelto después de la celebración de la boda. Entonces aquí lo que habría es un plazo tácito. Ahora vamos a ver otro tema ligado a esto, que es el cómputo de plazo. ¿Ya? Y el cómputo de plazo se regula en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. En el Código Civil es entre los artículos 48 y 50, y en el Código de Procedimiento Civil es desde los artículos 64 a 68. De acuerdo al artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, generalmente los plazos comienzan a correr para cada parte desde el día en que se le notifica, ¿ya? Y se le puede notificar ya sea por cédula, personalmente o incluso por correo electrónico, ¿ya? Y los plazos comunes, como señalé anteriormente, estos se cuentan desde la última notificación, ¿ya? Además, como señalaba anteriormente, todos los plazos que están regulados en el Código de Procedimiento Civil son discontinuos, ¿ya? Siempre y cuando obviamente sean de días, ¿ya? Entonces se entiende que se suspende o no se cuentan los feriados y los domingos, salvo que el tribunal justificadamente exprese lo contrario. Por otra parte, si nosotros queremos prorrogar un plazo judicial, se deben cumplir con dos requisitos que aparecen en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, primero, que la prórroga de plazo se pida antes del vencimiento del término. Por ejemplo, si es que el plazo se va a vencer al quinto día, nosotros tenemos que pedirlo sí o sí antes, ¿ya? Por ejemplo, al tercer o al cuarto día. Siempre tiene que ser antes de que se venza. Y otro requisito es que se alegue justa causa, ¿ya? La cual esta justa causa la va a apreciar el tribunal prudencialmente. O sea, va a ser el tribunal quien va a determinar si es que se trata de una justa causa o algún hecho que nosotros queramos alegar para poder pedir una prórroga de plazo. Ahora vamos a ver la comparecencia en juicio. ¿Y quiénes pueden ser parte del juicio? Aquí nosotros tenemos que hacer una subclasificación. Primero está la capacidad para ser parte o capacidad de goce, y esta capacidad es la que tienen todos, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Luego está la capacidad procesal para ser parte o para actuar en el proceso, ¿ya? Y acá hablamos de la capacidad de ejercicio. Y es la facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos a nombre propio o por cuenta de otros. Y finalmente está la capacidad para pedir en juicio, ¿ya? Y aquí nos tenemos que guiar por lo que nos dice la ley 18.120,
en el artículo segundo, inciso primero y segundo de esta misma ley. ¿Y quiénes tienen capacidad para pedir en juicio? Aquí hay una enumeración. Primero, el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, el procurador del número, estudiantes de tercer año en adelante de las escuelas de derecho, egresados de derecho hasta 3 años después de rendidos los exámenes y los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial. Sin embargo, de forma muy excepcional, se permite la comparecencia sin la presencia de alguna de estas personas, ¿ya? Y esto lo establece el inciso tercero del artículo segundo de esta ley, y más que nada para ello igual es necesario solicitar una autorización del tribunal para que se conceda poder actuar en juicio de manera personal. ¿Y quiénes pueden comparecer ante las Cortes de Apelaciones? Esto lo señala el artículo 398, inciso primero del Código Orgánico de Tribunales, y son abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, procurador del número y la parte personalmente. ¿Y quiénes pueden comparecer ante la Corte Suprema? Aquí ya es mucho más reducido y solamente pueden comparecer los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión y el procurador del número. Ahora vamos a ver el patrocinio. Y el patrocinio se define como un contrato solemne por el cual las partes o los interesados en un asunto encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los tribunales de justicia. ¿Y qué requisitos debo tener para poder ser patrocinante? Aquí es mucho más limitado, ya que solamente se necesita ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión para poder ser patrocinante, ya solamente se permite ser abogado en este caso. ¿Y cuál es la forma para constituir el patrocinio? La formalidad exigida es que nosotros en la primera presentación o en el primer escrito que se quiera presentar en una causa, el abogado debe poner su firma indicando su nombre, sus apellidos y su domicilio, ¿ya? Y además, hoy en día con la nueva ley de tramitación electrónica se permite constituir patrocinio mediante firma electrónica avanzada. ¿Qué pasa si nosotros no acompañamos el patrocinio y poder? Aquí la sanción es súper estricta. ¿Por qué? Porque se va a tener por no presentada la demanda o por no presentado el escrito que nosotros subimos, por así decirlo, en la oficina judicial virtual, se tiene por no presentada para todos los efectos legales, ¿ya? Incluso esta resolución tampoco va a poder ser susceptible de recurso alguno y aquí no queda de otra que presentar nuevamente la demanda o presentar nuevamente el escrito. ¿Y de qué forma puede terminar el patrocinio? Existen 4 causales. Primero, por el cumplimiento del encargo. Segundo, por revocación del patrocinio. Por la renuncia del abogado y por la muerte del abogado o su incapacidad. Vamos a analizar la revocación del patrocinio. ¿Quién lo revoca? En este caso es el patrocinado o el cliente, ¿ya? Y la revocación es un acto jurídico unilateral del patrocinado donde decide poner término al patrocinio. Ya el cliente ya decide no seguir con ese abogado y por eso lo revoca. Luego está la renuncia del abogado y esta renuncia es un acto jurídico unilateral del abogado donde decide poner término al patrocinio. Pero en este caso es importante tener presente que el abogado tiene ciertas obligaciones cuando quiere renunciar al patrocinio. No es como que renuncie y ya no me veo más con el cliente y fue. No. Existe una obligación porque este abogado va a mantener su responsabilidad hasta el término de emplazamiento del juicio ordinario, el cual es de 18 días. Es decir, yo como abogada que quiero renunciar, voy a mantener hasta por 18 días mi responsabilidad como abogada de la causa, ¿ya? Pero si después de este plazo el cliente no logra conseguir un nuevo abogado, aquí la responsabilidad del abogado va a cesar, ¿ya? Porque es el cliente quien tiene que buscar un nuevo abogado. Además, es importante que, obviamente, la renuncia sea notificada válidamente al cliente y que el abogado informe sobre el estado actual del juicio, ya para que, obviamente, el cliente no se quede sin saber de
en qué quedó mi causa, en qué estado quedó. Obviamente lo que tiene que hacer el abogado es informar. Y finalmente la cuarta causa para que termine el patrocinio es la muerte del abogado o su incapacidad. Aquí es importante señalar que nunca se va a extinguir por la muerte del patrocinado cliente, ¿ya? Porque cuando sucede eso, aquí lo que hace el abogado es entenderse ahora con los herederos de ese cliente, ¿ya? Pero sí que este patrocinio puede terminar cuando muere el abogado o cuando surge alguna incapacidad de este. Ahora vamos a ver el mandato judicial. El mandato judicial es un contrato solemne en virtud del cual una persona otorga a otras facultades suficientes para que lo represente ante los tribunales de justicia. ¿Ya? Y los requisitos para poder ser mandatario, aquí es mucho más amplio, hay más personas que pueden ser mandatarios. Y son el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, procurador del número, estudiantes de tercer año en adelante de las escuelas de derecho, egresados de derecho hasta 3 años después de rendidos los exámenes y los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Cómo podemos constituir el mandato? Esto lo señala el artículo 6 en los incisos primero y segundo del Código de Procedimiento Civil, y el mandato judicial, como es solemne, se puede constituir de las siguientes formas. Se puede elegir una de estas 3 formas. Primero, por escritura pública ante notario u oficial del registro civil. Segundo, acta extendida ante un juez de letras o un juez árbitro, suscrita por todos los otorgantes. Y tercero, mediante una declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal. ¿Y qué pasa si no se presenta el mandato o se incumple con alguno de los requisitos? Aquí ya la sanción es menos drástica que en el caso del patrocinio, ya que se le va a otorgar al interesado un plazo de 3 días para poder corregir este vicio. Ahora vamos a ver las facultades del mandatario, ¿ya? Y hay facultades esenciales, accidentales y de la naturaleza del mandato. Las facultades esenciales u ordinarias dicen relación con la representación misma de los intereses del mandante en el juicio, y son todas las que señala el artículo primero el inciso primero del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí es súper importante recalcar que no se permite que estas facultades se restrinjan o se nieguen, porque si es que si se pone alguna cláusula que lo haga, que limiten estas facultades, esta cláusula va a ser nula. Y esto se debe a que se refieren a estas facultades se refieren a la representación en juicio. Entonces, si es que se impone alguna limitación, obviamente, ya no se cumpliría con el propósito del mandato. Ya, así que aquí en este caso, si que se quiere restringir o limitar alguna facultad esencial u ordinaria, obviamente esa cláusula va a ser nula. Luego están las facultades extraordinarias o especiales, o accidentales también llamadas, y son aquellas facultades que el mandatario no posee en un principio, ¿ya? Aquí es necesario que se especifiquen en el mismo contrato y que se incorporen a través de una cláusula. Y estas son todas las mencionadas en el inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Y es una enumeración. Primero, desistirse en primera instancia de la acción deducida, allanarse, absolver posiciones, renunciar expresamente a los recursos o a los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. ¿Ya? Ahora vamos a analizar cada una de estas facultades. Bueno, primero vamos a partir con desistirse en primera instancia de la acción deducida. ¿Ya? El desistimiento de la demanda siempre va a ocurrir después de la notificación válida al demandado, ¿ya? Y obviamente para desistirse requiere de una facultad especial, ¿ya? Es importante destacar que el desistimiento no va a poner fin automáticamente al procedimiento, ya que se va a tramitar como un incidente donde la contraparte puede oponerse. Entonces, una vez de que el tribunal resuelve este incidente del desistimiento, va a emitir una sentencia, la cual va a generar cosa juzgada, ya lo que impide volver a demandar por el mismo asunto. Por eso mismo el mandatario en este caso requiere de una facultad especial, ¿ya? Y aquí como tip,
el retiro de la demanda es una figura distinta al desistimiento. Ya esto es importante tenerlo presente, siempre se pregunta, porque el retiro de la demanda es la que se produce antes de que el demandado sea notificado de la demanda, ¿ya? Y para retirar de la demanda, el mandatario no va a requerir facultades especiales, ¿ya? Pero en cambio, si hablamos del desistimiento, que es cuando es después de la notificación al demandado, ahí obviamente sí necesitamos de una facultad especial. Luego está allanarse. ¿Ya? Uno de los efectos procesales que genera esta figura legal es que el juez se va a saltar la conciliación y la etapa probatoria y va a citar de inmediato oír sentencia a las partes, ya cuando el demandado se allana. Y esto es porque el demandado lo que hace aquí al momento de allanarse es aceptar los hechos de la demanda y ya aquí ya no existirían hechos pertinentes, sustanciales ni controvertidos. Entonces, en este caso, si es que el demandado se quiere allanar, su mandatario requiere de una facultad especial. Luego vamos a ver la de absorber posiciones, ¿ya? Y para absorber posiciones el mandatario necesita de una facultad especial. De lo contrario, lo que tiene que aquí hacer la parte es recurrir personalmente para que él mismo pueda absorber posiciones. Y esta absolución de posiciones es la confesión judicial que vamos a ver más adelante, ¿ya? Igual es importante destacar que el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil establece que el procurador o el mandatario en el juicio puede confesar sobre hechos personales sin necesidad de contar con una facultad especial. Y es porque se le cita directamente a él para que confiese. Por ejemplo, en el caso de que el mandatario tenga alguna relación con la contraparte y por eso mismo se le convoca a confesar. Y ahí no se va a requerir de una facultad especial, ¿ya? Pero si es que se cita al mandatario para poder confesar hechos que le vayan a afectar a su cliente, en ese caso, obviamente sí se necesita de una facultad especial. Luego está la de renunciar a los recursos y a los plazos, ¿ya? Entonces aquí obviamente se necesita de una facultad especial porque aquí lo que hace es que la parte se compromete a no interponer ningún recurso, ¿ya? Pero cuando se trata de un desistimiento de los recursos, ahí ya no es necesario tener una facultad especial, ya que aquí lo que sucede es que la parte interpone un recurso, pero se arrepiente y decide no continuar con él. En ese caso no requiere de facultades especiales, ¿ya? Solamente requiere de facultades especiales para poder renunciar a los recursos cuando él decida comprometerse a que no va a interponer algún recurso. En ese caso sí se requiere de facultad especial. Y luego está la de transigir. Ya en este caso, obviamente, el mandatario requiere de esta facultad especial para poder celebrar alguna transacción o llegar a algún acuerdo que implique ponerle fin al juicio o precaver algún litigio eventual. Luego está la de comprometer. ¿Ya? Y aquí el mandatario sí necesita facultades especiales para someter el conflicto a la resolución de un juez árbitro. Luego está la de otorgarle facultades de arbitrador al árbitro. ¿Ya? El arbitrador, para que recordemos, es aquel que falla conforme a las reglas de la prudencia y la equidad y en cuanto al procedimiento se somete a las reglas que señalan las partes o, en su defecto, a las reglas mínimas del procedimiento. Además, si es que el mandatario en este caso quiere nombrar al árbitro como un árbitro mixto, también necesita de facultades especiales porque este último también tiene facultades de un árbitro arbitrador. ¿Ya? Y luego está la facultad de otorgar o aprobar convenios. Aquí también el mandatario necesita de facultades especiales para llegar a un acuerdo con el acreedor o el deudor para extinguir o pagar una deuda. Y finalmente está la facultad de percibir, que es recibir dinero, y también aquí se necesita una facultad especial para que el mandatario pueda recibir dinero en caso de que se hubiese condenado a la contraparte. ¿Ya? Bueno, aquí lo fundamental es que tenemos que tener en cuenta es que si se ejercen alguna de estas facultades especiales y el mandatario no las posee, en el mandato judicial no se estipularon estas facultades especiales, aquí todos los actos realizados van a ser nulos, ¿ya? Porque aquí lo que hace el mandatario es extralimitarse, por así decirlo, en los límites de su mandato, ¿ya? Por eso
la sanción aquí será que van a ser nulos todos esos actos que realizó el mandatario. Luego están las facultades de la naturaleza del mandato. Ya estas facultades se entienden incluidas en el mandato a menos que se señale lo contrario. Y esta es la delegación en el mandato. Esta es una facultad de la naturaleza. El mandatario obviamente puede delegar a menos que el mandante lo prohíba. ¿Ya? Pero ojo, la subdelegación, esa sí va a estar prohibida, salvo obviamente que el mandante lo autorice, pero esto es muy excepcional. Por ejemplo, el mandatario es Juan y Juan le delega a Camila el encargo, por así decirlo. ¿Ya? Obviamente eso se puede hacer, siempre y cuando el mandante no lo prohíba. Pero Camila no puede subdelegar a Andrea, ¿ya? No se permite en ese caso, salvo que el mandante lo autorice, pero generalmente no es así, no lo autoriza. Entonces, ahí la subdelegación está prohibida. ¿Ya? ¿Y de qué forma puede terminar el mandato? Aquí se siguen las mismas causales, por así decirlo, que vimos en el patrocinio. Primero, el cumplimiento o el desempeño del encargo. Luego está la terminación anticipada. Luego está la revocación, la renuncia del mandatario y la muerte o incapacidad del mandatario. Ya recordemos que la muerte o incapacidad del cliente o del mandante, eso no va a extinguir el mandato. Solamente lo va a extinguir cuando muere o sobreviene alguna incapacidad por parte del mandatario. Ahora vamos a ver las actuaciones judiciales. ¿Ya? Las actuaciones judiciales son actos jurídicos procesales más o menos solemnes realizados por o a través del tribunal, por las partes, por los terceros o auxiliares de la administración de justicia, de los cuales se tiene que dejar testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un ministro de fe. ¿Ya? Y están regulados desde los artículos 59 al 77 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son los requisitos de las actuaciones judiciales? Primero, deben ser practicadas ante o por orden del tribunal que conoce de la causa. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de cuando tiene que ser practicada por orden del tribunal sería, no sé, una notificación del comparendo de conciliación. ¿Ya? Y un ejemplo de cuando tiene que ser practicada ante el tribunal es, por ejemplo, la prueba testimonial. Otro requisito es que debe realizarse en días y en horas hábiles, y esto es de acuerdo al artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. Entonces tiene que ser de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Otro requisito es que deben ser practicadas por funcionario que indica la ley y deben ser autorizadas por ministro de fe. Y siempre de toda actuación judicial se tiene que dejar testimonio fidedigno en la carpeta electrónica de acuerdo a lo que señala el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil. Y ahora vamos a ver como la materia más importante, por así decirlo, que es cómo se decretan o se otorgan las actuaciones judiciales. Y aquí aparecen enumeradas. Pueden ser con conocimiento, con citación, con audiencia y de plano. Vamos a ver primero con conocimiento. Y aquí el esquema es así. Se presenta una solicitud para que se practique una actuación. El tribunal dicta una resolución que dice cómo se pide con conocimiento y luego se notifica válidamente a las partes para que se proceda a practicar la actuación solicitada. Ese es el esquema, por así decirlo, cuando se decreta con conocimiento. ¿Ya? Esto está regulado en el artículo 69, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y como señalaba, en este caso, para poder llevar a cabo esta actuación no requiere de tramitación alguna, simplemente se requiere una notificación válida a las partes de la resolución que dice cómo se pide con conocimiento, para que ahí recién se pueda proceder con la actuación judicial. ¿Ya? Es bien simple. Luego, concitación. Este es un poquito más complicado porque es como, aquí se hace como con una tramitación incidental, ¿ya? Esto está regulado en el artículo 69, inciso primero del Código de Procedimiento Civil y señala que una vez que yo presento la solicitud para que se practique una actuación judicial con citación, aquí lo que hace es que el tribunal dicta una resolución que dice cómo se pide con citación.
Entonces, esa resolución se tiene que notificar a la contraparte y la contraparte aquí tiene un plazo de 3 días fatales desde esa notificación para poder oponerse o deducir observaciones respecto a lo que se solicitó, respecto a la actuación solicitada, ¿ya? Y aquí la contraparte obviamente puede adoptar dos actitudes. Primero, no hacer nada, y aquí el tribunal va a decir al lugar y se va a conceder de inmediato la actuación judicial, o puede oponerse. Y si es que la contraparte se opone, ahí se genera un incidente. Y lo que hace aquí es que el tribunal nuevamente va a otorgar traslado de 3 días, pero esta vez se le otorga traslado a la parte que solicitó la actuación judicial para que haga sus alegaciones. Este traslado se va a notificar por estado diario y luego el tribunal lo que puede hacer es resolver el incidente de inmediato o recibir el incidente a prueba si es que lo estima conveniente. Y si recibe el incidente a prueba, el término probatorio en este caso es el de los incidentes, que es de 8 días ampliables hasta por 22 días. Y el plazo en este caso, en sede incidental, por así decirlo, es para acompañarles la lista de testigos, es de 2 días fatales. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la tramitación incidental está regulada en los artículos 89, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, la actuación judicial se va a llevar a cabo una vez que el tribunal resuelva el incidente y se notifique a las partes. ¿Ya? Y un ejemplo de una actuación judicial que se da con citaciones, por ejemplo, cuando yo acompaño instrumentos públicos o cuando yo pido un aumento extraordinario para rendir pruebas dentro del territorio de la República. Ya ese también se concede con citación. Luego vamos a ver cuando es con audiencia, ¿ya? Y este no se encuentra expresamente regulado en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, un ejemplo para que nosotros decretemos una actuación judicial con audiencias es lo que señala el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, que regula la solicitud del aumento del término probatorio para rendir prueba, pero esta vez es fuera del territorio de la República, ¿ya? Y que una actuación judicial se ordene con audiencia implica que el tribunal, antes de decretarla, debe conferir traslado a la parte contraria para que dentro de tercer día haga sus alegaciones. ¿Ya? Y aquí también se sigue una tramitación incidental. Y en este caso se parece mucho con el que es con citación, ¿ya? Pero aquí la diferencia que es que entre que cuando es con citación y el que se lleva a cabo con audiencia radica en que cuando es con audiencia, si la parte contraria decide no oponerse, se va a generar un incidente igual. De todos modos se va a generar un incidente, ¿ya? Aun cuando decida no oponerse. ¿Ya? Es importante que aquí siempre se genere un incidente cuando es con audiencia. En cambio, en el procedimiento con citación, si la parte no actúa y decide no oponerse, aquí el tribunal concede de inmediato la actuación judicial. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay es una solicitud de una actuación judicial que debe concederse con audiencia. El tribunal lo que hace es darle traslado de 3 días a la contraparte para formular las alegaciones. Aun cuando no se ponga, se genera un incidente igual y finalmente el tribunal lo que puede hacer es resolver este incidente o incluso puede recibir el incidente a prueba. ¿Ya? Este es como el esquema cuando la actuación judicial es con audiencia. Y finalmente está la actuación judicial que se concede de plano, ¿ya? Y este tampoco se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil y se va a ordenar autorizar de plano una actuación judicial cuando el tribunal la decreta de inmediato, ¿ya? La decreta sin mayor trámite, aquí no hay ninguna tramitación incidental, ¿ya? Aquí no va a ser necesario que se genere ningún incidente o que la otra parte se oponga. Ya aquí se hace una solicitud para que se practique alguna actuación judicial y el tribunal de inmediato la concede. ¿Ya? Espero que le haya gustado esta parte de la clase. Ahora Andrea va a continuar con las resoluciones judiciales. Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Silva y como les comentaba Camila al inicio del video, también formo parte del equipo de AIS Tutorías.
En esta parte de la materia vamos a ir utilizando el apunte. Les pido que lo vayan leyendo junto a mí. Este apunte lo hicimos con mucho cariño con Camila, con un diseño que es propio, que es bastante más amigable de lo que se ve normalmente y con algunos detalles que nos gusta bastante porque hacen mucho más amigable el estudio de estas materias que por lo general se vuelven un poco distantes o difíciles de asimilar cuando nosotros estamos iniciando el estudio de Derecho Procesal. Entonces, lo primero que vamos a ver son las resoluciones judiciales, como aparece ahí en la diapositiva. En el caso de las resoluciones judiciales, el artículo 158 no define qué es una resolución judicial, pero sí hace una clasificación que podemos entender en términos muy generales de lo que es una resolución judicial. Es un acto jurídico procesal que busca dos cuestiones. Resolver las peticiones de alguna de las partes o busca ordenar el cumplimiento de determinadas medidas procesales por parte del tribunal, ¿cierto? Y este artículo 158 nos dice que las resoluciones judiciales se van a denominar o se van a clasificar en sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos, decretos, providencias o proveídos. Entonces vamos a ver cada una de estas. En primer lugar tenemos la sentencia definitiva, que es aquella que pone fin a la instancia. Y hasta ahí nosotros podemos entenderlo como una sentencia de término. Pero además agrega el artículo 158, que es aquella que resuelve la cuestión o asunto sometido al juicio. A su vez, nos habla del concepto de instancia. ¿Y qué es la instancia? Es aquel grado o cada uno de los grados de conocimiento y fallo que tiene el tribunal para que resuelva un asunto. Además, en Chile tenemos que recordar que existe la primera instancia, la segunda instancia y la única instancia, y no existe una tercera instancia. ¿Qué ejemplo podemos dar de sentencia definitiva? Aquella que condena al demandado en términos muy generales. Además, existen sentencias interlocutorias que se clasifican en sentencia interlocutoria de primer grado y sentencia interlocutoria de segundo grado. La sentencia interlocutoria de primer grado resuelve incidentes y además establece derechos permanentes en favor de las partes. Por ejemplo, aquella que acoge el abandono del procedimiento. En segundo lugar, tenemos la sentencia interlocutoria de segundo grado, ¿cierto? Que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Por ejemplo, la resolución que cita a las partes a oír sentencia o la resolución que recibe la causa a prueba. Tenemos en tercer lugar a los autos, que estos, al igual que la sentencia interlocutoria de primer grado, resuelven incidentes. La diferencia es que no establece derechos permanentes a favor de las partes, ni tampoco sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria como lo hacía la de segundo grado. Por ejemplo, el privilegio de pobreza. Y finalmente tenemos al decreto, providencia o proveído, que nos dice el código que es el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso. En definitiva, ¿qué dice esto? Que busca que el juicio vaya avanzando, ¿sí? Que no se quede estancado, sino que avancemos, como lo hace, por ejemplo, el traslado para la demanda en el juicio ordinario, el traslado para la réplica, el traslado para la dúplica. En la siguiente hojita pueden ver que incorporamos las partes de la sentencia definitiva, que nos parecía igual un elemento importante y que los va a acompañar en su desarrollo profesional. Entonces les recomendamos que busquen una sentencia y que busquen a su vez cada una de estas partes, identificándolas. Por ejemplo, la parte expositiva, parte considerativa y la parte resolutiva. Respecto a esta parte resolutiva, que está en el número 6 del artículo 170 del CPC, hay que hacer una unión, ¿cierto?, con el artículo 160 de este mismo cuerpo legal, y en el cual vamos a desprender un principio que es el principio de congruencia, que en términos muy generales nos dice que debe haber congruencia entre aquello que se pide y lo que falla el tribunal. Y como todo en derecho tiene excepciones este principio o esta idea que
juez no puede fallar más de lo sometido a su competencia, y esas excepciones están en la parte final del 170 número 6 del CPC y en la parte final del artículo 160. Además de esta clasificación entregada por el artículo 158, existen muchos tipos de clasificaciones de resoluciones judiciales, y a nosotros nos parece que es súper importante mencionar la clasificación doctrinaria, que se refiere a la sentencia de término, a la sentencia que causa ejecutoria y a la sentencia que se entiende firme o ejecutoriada. La sentencia de término la podemos entender como aquella que pone fin a la última instancia del juicio, por ejemplo, la que acoge el abandono al procedimiento o del procedimiento. En segundo lugar, tenemos la sentencia que causa ejecutoria, que se entiende como aquella que se puede cumplir, no obstante existir recursos pendientes, como la sentencia definitiva o interlocutoria, que se apela y dicha apelación se concede en el solo efecto devolutivo. Y la sentencia firme o ejecutoriada, que está en el artículo 174, en donde hay que distinguir si proceden recursos o si no proceden recursos. Y en caso de que no procedan recursos, hacer una subdistinción, que es si el recurso se interpuso dentro o fuera de plazo. Además, tenemos los efectos de las resoluciones judiciales. Está el deshacimiento del tribunal y el efecto de cosa juzgada. En cuanto al deshacimiento del tribunal, es importante leer el artículo 182 del CPC, que nos dice: notificada una sentencia definitiva o interlocutoria, ojo con esto, a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en parte alguna. Entonces, vayamos desglosando esta definición o este concepto que nos da el artículo 182. En primer lugar, podemos entender ahí que procede solo respecto de sentencias definitivas o interlocutorias, lo dice de forma expresa. Y además nos pide que las partes hayan sido notificadas de la sentencia y que además esta sentencia no puede ser modificada en parte alguna. Si ustedes se dan cuenta del concepto, nos habla solamente de sentencias definitivas o interlocutorias. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que los autos y los decretos no están incluidos en este concepto, por lo tanto no produce deshacimiento del tribunal. ¿Y por qué? Porque respecto a esto sí procede un recurso, que es el recurso de reposición. ¿Qué excepción tenemos al deshacimiento del tribunal? En términos muy generales les puedo mencionar el artículo 182, que es el recurso de aclaración, rectificación y enmienda, que se refiere a aclarar puntos oscuros, rectificar errores de copia o de cálculos numéricos. ¿Y qué ejemplo podríamos dar? Por ejemplo, si escriben mal el nombre y apellido de alguna de las partes o los errores de tipeo en la suma demandada. El segundo efecto es el de cosa juzgada, y este efecto hay que verlo desde dos puntos de vista, como una acción o como una excepción. Entonces, la acción de cosa juzgada nos dice el artículo 175 que procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias firmes, por tanto van a producir el efecto ya sea de acción o de excepción de la cosa juzgada. Nos habla de un término bien general. Que es importante que esta acción de cosa juzgada lo que busca es pedir el cumplimiento, y además solo la puede solicitar la parte ganadora. A diferencia de la excepción de cosa juzgada, que se refiere a sentencias definitivas y sentencias interlocutorias, siempre que se cumpla con la triple identidad, que es misma persona, misma cosa pedida y misma causa de pedir. Y además abre mucho más el concepto el artículo 177 del CPC, que se refiere a que esta excepción la puede solicitar o la puede ejercer tanto el perdedor como el ganador del juicio, a diferencia de la acción de cosa juzgada, que solo la podía ejercer la parte ganadora. Entonces, tenemos otro tema súper importante y que nos acompaña permanentemente, que estamos pendientes ahí de las notificaciones. El concepto más importante de las notificaciones es la comunicación. Entonces,
¿qué decimos? Las notificaciones son actuaciones judiciales que tienen por objeto poner en conocimiento a las partes o terceros, pero ¿respecto a qué cosa? A lo que estábamos viendo anteriormente. Pues buscamos poner en conocimiento una resolución judicial. Estos tipos de notificaciones se clasifican en 7 y son la notificación personal, la notificación por cédula, la notificación personal subsidiaria, la notificación por el estado diario, la notificación por avisos, la notificación tácita y la notificación ficta. Partamos entonces con la más importante de todas ellas. No es la regla general, pero es muy importante, que es la notificación personal y que la encontramos en el artículo 40 del CPC. ¿Qué podemos extraer como información de este artículo? Que al demandante o al actor, como dice en la parte final del artículo 40, se le va a notificar por el estado diario y al demandado se le va a notificar personalmente. Ahora, también tenemos que distinguir quién realiza esta notificación. Si estamos dentro de la oficina del secretario, es él mismo quien va a notificar, pero si estamos fuera de la oficina del secretario, que es la regla general, quien actúa como ministro de fe es el receptor judicial y es él la persona competente para realizar este tipo de notificación. En el caso de que hayan pueblos muy aislados, lejanos, en que no hay un receptor judicial, ¿quién va a poder notificar? El notario, el oficial del registro civil, carabineros, PDI, y esta información ustedes la pueden leer y encontrar en el artículo 58, inciso segundo del CPC. Ahora, para notificar de forma personal, tiene que ser en un día y en una hora hábil, y eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 41 del CPC. Si nosotros queremos notificar en un lugar que sea de libre acceso al público, podemos notificar cualquier día y en cualquier hora. Ahí no hay restricciones. Las restricciones comienzan aquí. Cuando yo quiero notificar en la morada o lugar donde pernocta esta persona, puedo notificar cualquier día entre las 6 y las 22 horas. Lo mismo si quiero notificar donde ejerce su profesión o oficio, y también ocurre esta circunstancia cuando es un recinto privado donde se permite el acceso al ministro de fe. Y en último lugar podemos entender que se quiere notificar en el oficio del secretario o en la casa del tribunal, y ahí la restricción va a ser en el lugar donde, en el horario en donde funcione este tribunal. Al final les dejé un caso práctico para que desarrollemos, ¿ya? El primero dice, me notifican en un mall a las 23 horas un domingo. Esta notificación es válida y podemos decir que la notificación es válida porque se notifica en un lugar de libre acceso al público, y cuando es de libre acceso al público se puede hacer en cualquier día y en cualquier hora, que era la primera circunstancia que nosotros analizamos. Segundo caso, si me notifican en mi trabajo un domingo a las 23 horas. En este caso, el horario podemos entender que es inhábil porque teníamos como tope hasta las 22 horas, ¿cierto? Pero el día sigue siendo totalmente hábil o válido para notificar. ¿Qué ocurre en esta circunstancia cuando el horario es incorrecto pero el día es correcto? De igual forma, la notificación es inválida y se tendría que hacer de nuevo, o lo que se puede hacer es alegar la nulidad de esa notificación por el error en el horario. ¿Qué se debe notificar personalmente? Podemos notificar la primera gestión en juicio, que por regla general es la interposición de la demanda, pero también podría ocurrir que inicie este procedimiento a través de una medida prejudicial. En ese caso, la medida prejudicial se va a notificar personalmente y la demanda o la interposición de la demanda se va a notificar por cédula. Cambiaría ahí el orden y la primera gestión que se realiza. También se puede notificar personalmente cuando el tribunal así lo disponga, ya que no es algo que ocurra, normalmente es algo más bien teórico, pero podría ocurrir que en una circunstancia el tribunal diga, yo necesito que esta cuestión sea notificada personalmente por su importancia. Además,
El artículo 52 nos habla cuando existe una inactividad en el proceso, es decir, que han pasado 6 meses desde la última gestión útil, que hace referencia a esta figura del abandono del procedimiento. ¿Qué nos dice? Que toda resolución que se emita luego de esa inactividad debe ser notificada personalmente o por cédula. Una vez que es notificado personalmente o por cédula, procede que todas las resoluciones que se hagan posteriormente van a ser notificadas por el Estado diario conforme a la regla general. Además, el artículo 56 nos habla de la forma en que se debe notificar a terceros y nos dice que las notificaciones que se hagan a terceros que no sean parte del juicio o a quienes se afectan los resultados se harán personalmente o por cédula. Por ejemplo, cuando se notifica a los testigos, a los peritos. Tenemos otro caso práctico. En la figura de que lo que se quiere notificar es la primera gestión del juicio, ¿ya? Esa es como la situación. Camila fue notificada en su domicilio por el secretario del tribunal el viernes a las 15 horas y la notificación se realizó personalmente. Entonces, siempre deben hacer un esquema mental para ir corroborando que los tipos de notificaciones se están realizando correctamente. Entonces, se fijan primero si la persona que notificó es la correcta, si el día es el correcto, hora correcta y el tipo de notificación es el que corresponde. Vamos analizando justamente este caso. ¿La persona será la correcta? Recuerden que cuando hablamos de que se iba a realizar una notificación en un lugar que está fuera del tribunal, la persona competente para realizarlo es el receptor judicial. Pero en este caso lo hizo el secretario del tribunal, por lo tanto esa notificación no es válida. Se hizo en día correcto y en hora correcta y además, si entendemos que es la primera gestión en el juicio, el tipo de notificación también es el correcto, ¿ya? Entonces les recomiendo que cada vez que analicen la notificación pongan persona, día, hora y tipo de notificación y vayan analizando si es que corresponde o no. Vamos con el segundo tipo de notificación, que es la notificación personal subsidiaria. Esta notificación la encontramos en el artículo 44, inciso primero. Además, es importante mencionar que este artículo igual ha tenido modificaciones y que en términos generales los requisitos para que proceda a este tipo de notificación es que sea buscada la persona en 2 días distintos y en 2 horarios distintos, que es algo que suele pasarse por alto, pero es muy importante para entender si la notificación es válida o no. Ojo con esto, necesitamos que sean 2 días distintos y 2 horarios distintos. ¿Qué sería lo correcto? Ir el lunes a la 1 de la tarde, por ejemplo, y un miércoles a las 4 de la tarde. Esa sería una notificación que cumple con el requisito. Pero si es el lunes, no sé, a las 11 de la mañana y luego lo buscamos el lunes siguiente a las 4 de la tarde, ahí ya no cumpliría con el requisito. 2 días distintos, 2 horarios distintos. Y además que debe hacer el receptor, debe verificar que la persona se encuentra en el territorio jurisdiccional y cómo lo podría hacer, por ejemplo, hablando con algún vecino, preguntándole si esa persona se encuentra ahí o no. Como les decía, este artículo 44 tuvo modificaciones y ahora abre mucho más las circunstancias o las posibilidades, porque lo que se pide es que se acredite que la persona fue buscada en 2 días y 2 horarios distintos y además que al ministro de fe le consta que está dentro del territorio jurisdiccional y en ese caso, cumplidas estas 2 circunstancias, puede notificar inmediatamente por el artículo 44. Antes lo que ocurría es que se le debía pedir autorización al tribunal. Ahora, ¿qué es lo que se le debe entregar a la persona que se le notifica por el artículo 44? La copia de la demanda y el proveído. ¿A quién se le debe entregar? A cualquier persona adulta, y si no hay una persona adulta, entonces se puede dejar en el patio, o lo que dice el artículo, que se fije en la puerta.
pero en lugares donde no se permite el acceso al receptor, por ejemplo, si ustedes viven en un departamento o en un condominio donde es un espacio cerrado y que está resguardado por una persona, se le puede entregar al conserje o a alguna persona que esté encargada de ese lugar. El tercer tipo de notificación es la notificación por cédula, y aquí lo encontramos en el artículo 48, que también fue modificado, y aquí que se agregó la notificación por correo electrónico de los abogados y de los mandatarios. En este tipo de notificación, el receptor lo que va a hacer es entregar copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia o su acertada comprensión. ¿Dónde vamos a notificar por cédula? Cuando no es por correo electrónico, se debe hacer en el domicilio y ahí se le van a entregar los documentos a la persona. ¿Y cómo se procede? El receptor lo que va a hacer es notificar de la misma forma que el artículo 44, entregando las copias a cualquier persona adulta del domicilio, y si no hay una persona adulta, lo va a fijar en la puerta. Es importante mencionarles, además de los otros detalles que ya están en el apunte, cuáles son las resoluciones que se deben notificar por cédula. Y estas son las sentencias definitivas, la resolución que recibe la causa prueba o cuando se ordene la comparecencia personal de las partes, por ejemplo, la que cita a los testigos. En el caso de la notificación por el estado diario, esta es la regla general de las notificaciones y sobre todo si nosotros estamos en la segunda instancia. La podemos encontrar en el artículo 50 y en términos generales o prácticos se da cuando nosotros ingresamos a la página del Poder Judicial y aparece en la parte de al lado mi estado diario, ¿ya? Y ahí se van a ver las causas donde se ha dictado alguna resolución. ¿En qué circunstancias se aplica este tipo de notificación por el estado diario? En la citación a vir sentencia, en la réplica, en la dúplica, en la notificación de la resolución que concede el recurso de apelación, etc. Y además les dejé ahí al final lo que ocurre cuando hay inactividad en el proceso del artículo 52, que es importante que ustedes lo puedan leer. En el caso de la notificación por aviso, que está en el artículo 54, nos dice que cuando existen muchos demandados o más personas para notificar o existe una dificultad para individualizar a la persona del notificado o su residencia, esto se debe hacer a través de la notificación por avisos o por los diarios, ¿ya? Tenemos además la notificación tácita y la notificación ficta, que es la que me parece que hay que ponerle bastante ojo y que se suele confundir y además cuesta comprenderlo un poquito. La notificación tácita la encontramos en el inciso primero del artículo 55, lo vamos a leer para que quede mucho más claro. Dice que aunque no se haya verificado notificación alguna o se haya efectuado en forma distinta a la legal, se tendrá por notificado una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquier gestión que suponga el conocimiento de dicha resolución sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la notificación. Por ejemplo, lo que hizo esta persona que en vez de alegar la nulidad, contestó la demanda. ¿Qué podría pasar? Dos circunstancias para que lo entiendan mejor. La parte o no ha sido notificada o ha sido notificada pero de una manera incorrecta. Por ejemplo, me notifican la demanda, que es la primera gestión en este juicio, por cédula, cuando debió haber sido de otra manera, debió haber sido personalmente. ¿Qué es lo normal que tendría que ocurrir? Tendría que alegar la nulidad de la notificación, pero esta notificación tácita dice relación con que la parte no siendo notificada o siendo notificada incorrectamente realiza en el juicio cualquier gestión que supone el conocimiento de esta y no alegó la nulidad. Por eso se entiende que ha sido notificado tácitamente de la resolución. A diferencia de la notificación ficta, que la encontramos en el artículo 55 y que nos dice: asimismo, la parte que solicitó la nulidad de una notificación por el solo Ministerio de la Ley se tendrá por notificada de la resolución cuya notificación fue declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que declara la
tal nulidad. En caso de que la nulidad de la notificación haya sido declarada por un tribunal superior, esta notificación se tendrá por efectuada al notificársele el cúmplice de dicha resolución. Entonces aquí en el apunte les dejé como una especie de cuadrito para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, aquí tenemos en primer lugar una notificación que es nula. Por lo tanto, nosotros vamos a alegar la nulidad a través de un incidente. En el tercer punto tenemos ya el fallo de la nulidad. Si el tribunal la acoge, se entiende o yo me vaya a entender notificada desde este momento, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si se rechaza? Por lo tanto, me voy a entender notificado desde la notificación nula, ¿ya? Espero que les haya quedado clara esta parte y vamos a continuar ahora con lo que se refiere al juicio ordinario y vamos a terminar con los distintos medios de prueba. Nos vemos.